Esto es Café con Piquete, un café donde nada humano nos es ajeno. Café con Piquete. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto nuevamente estar con todos ustedes en una sesión más de Café con Piquete. El día de hoy vamos a comentar algo que tiene que ver con, mucho de nuestra condición humana, mucho de lo que somos, mucho de cómo nos interpretamos y desde luego también de filón enfrentarnos a este dilema que se ha estado presentando, ¿no? A través de esta cuestión de la guerra, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a dedicarle unas reflexiones, unos comentarios a uno de los textos filosóficos, digamos, más fascinantes y que más han soltado la pluma de muchísima gente desde el siglo XIX hasta hoy, respecto a lo que este autor Hegel denominó la dialéctica del amo y del esclavo, ¿no? Y vamos a referirnos un poco a este texto para ver cómo en diferentes registros religiosos, sexuales, políticos, la dialéctica del amo y el esclavo terminó dando una pauta para estar a favor o en contra de esta lectura de nuestra condición humana. Y es que para Hegel, ¿no? Ya entrando, digamos ya, para... Si antes que yo siga hablando, mi amigo Carlos quiere saludar. Hola, ¿cómo están? Ya estamos listos otra vez para lijarles el cerebro un poquito. Lijarnos todos el cerebro. Pues sí, hombre, pues decíamos, este texto de la dialéctica del amo y el esclavo viene en una obra pues, fundamental y bastante compleja que se llama La fenomenología del espíritu, ¿no? Que afortunadamente no vamos a tener que explicar por qué le puso así a ese libro, ¿no? Pero así como se oye, así está, ¿no? Y vamos a concentrarnos en esta sección de ese libro donde él habla sobre el fenómeno de la autoconciencia. Pero antes de que Hegel pueda decirnos qué es esto de ser autoconsciente, o qué es la autoconciencia, o qué somos como seres autoconscientes, él parte de la premisa básica de que ser conciencia es ser deseo. Que los seres humanos somos seres deseantes. Y que este deseo nos coloca en una posición delante de nosotros, de lo que es el objeto de nuestros deseos, en un sentido doble, aunque ambos sentidos comparten la característica de que todo lo que está frente de nosotros se asimila de manera negativa o de manera, digamos que lo transformamos, lo negamos en el sentido de que no somos eso que tenemos enfrente, pero al mismo tiempo lo transformamos para hacerlo para nosotros, ¿no? Es decir, la naturaleza muda, la naturaleza tal cual se presenta, para el ser humano se vuelve objeto de transformación para crear cultura, para crear utensilios, para crear un mundo humano. Entonces, el tránsito de la naturaleza al mundo humano es un tránsito negativo, en el sentido de que la naturaleza deja de ser lo que era para convertirse en lo que nosotros hacemos de ella. Ese es el efecto del deseo, ¿no? Así como comer es efecto de un deseo, y cuando ingerimos ese producto o esa fruta deja de ser lo que era y se convierte en bolo alimenticio. Entonces el deseo transforma. Digamos, es negativo, no en el sentido moral, pero negativo en el sentido de que niega la naturaleza de la cosa como es para convertirla en algo que es para nosotros. Y en ese para nosotros la negamos, la cambiamos, o van a decir algunos que la matamos, ¿no? La matamos. El problema de lo que nosotros aquí estamos comentando es que este deseo no solamente es deseo de objetos,
Porque en el mundo humano o en la relación con nuestros semejantes, el deseo ya no es simplemente apetencia de algo que no tengo, sino se vuelve algo mucho más simbólico y profundo, que es deseo de ser deseado, deseo de ser reconocido, deseo de que el otro me mire, me reconozca, advierta quién soy yo. Y es allí, dice Hegel, donde verdaderamente se define la identidad de las personas. Dice Hegel, de una forma tal vez un poco compleja, que espero poderlo expresar correctamente, dice Hegel que cuando uno, como dice, yo soy quien soy y no me parezco a nadie, ¿no? Decimos en el pueblo, bueno, pues para Hegel eso es solamente una certeza. No llega a ser verdad, solamente es una convicción interior la que tenemos de ser nosotros mismos quienes creemos que somos. Pero donde se la juega uno y donde se pone en verdad lo que es uno es de cara al otro. Es decir, de cara al reconocimiento del otro. Entonces ahí tenemos cosas muy interesantes y muy fregonas sobre este asunto, porque eso supone que el reconocimiento tiene que pasar uno por el otro y dos, tiene que exteriorizarse. La verdad de nosotros los seres humanos no es solamente la certeza o la convicción. Para que sea verdadero, tiene que ser reconocido. Para que sea verdadero, uno tiene que salir de sí mismo y hacer cosas. Por eso dicen los refranes populares, uno es lo que uno hace de uno mismo. En ese hacer es que uno se expone, que uno sale de uno mismo, en el que no te basta con mirarte al espejo y decir, no, sí soy a toda madre, ¿no? Sino que tienes que salir y mostrar con hechos, mostrar delante de los demás quiénes somos en realidad. Son los otros los que nos van a decir eso, ¿no? Es el reflejo de los otros lo que nos van a terminar afectando. Y es allí, mis estimadísimos amigos que hoy están con nosotros, amigas que hoy están con nosotros, donde se pone en juego la verdad de uno, el tiempo, la historia, la sociedad, las relaciones, todo eso que pasa, entre comillas, fuera de nosotros, y que es justamente donde se va a ejercer la gran violencia. Porque, según Hegel, y aquí vamos, le voy a dar la palabra ya a Carlitos para que comente algo sobre esto que estoy diciendo, el gran reto para salir fuera de uno mismo, para enfrentarse a otro, ¿no? en esta tensión de que el otro también está buscando lo mismo que nosotros, reconocimiento, es enfrentarnos al miedo. El miedo a morir. El miedo a que el otro te controle, el miedo a que el otro haga que te pierdas, o que te pierdas en el otro, como dicen los amantes, ¿no? Que me pierda en el otro, ¿no? Que caiga en esa red y el otro tome control de mi vida, o de mi tiempo, de mi realidad, pues. Ahí es donde, mis estimados cibernautas o lo que sea, es que empieza la dialéctica del amo y el esclavo. Porque la diferencia entre uno y otro justamente está en que uno es, según Hegel, en que uno es capaz de arriesgar su vida, de jugársela, de exponerse, y el otro, por miedo a morir, se somete. Y allí está, uno es el amo y el otro es el esclavo. ¿A quién le vamos a adjudicar estos? ¿Quién es el amo y quién es el esclavo en la sociedad, en la cultura, en las relaciones, en las religiones? Muy notorio que si aplicas esto en términos religiosos, Dios es el amo y tú eres el esclavo. O fíjense qué cosa, ¿no? Como diría la Biblia, ¿no? Dicen, y lo dicen mucho los cristianos, el temor de la sabiduría, el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Es decir, ahí estamos también en una famosa y terrible dialéctica del amo y el esclavo entre Dios y el creyente. Entonces, mi estimado Carlos, pues aquí es donde se abre el abanico, ¿no? de formas en las que a partir de esto que estamos comentando, entender, ¿no? Nuestras relaciones asimétricas, nuestras relaciones disparejas, nuestras relaciones de sometimiento o de control, de dominio,
o de sujeción o de obediencia en la que los seres humanos nos hemos metido, ¿no? Sí, correcto. Las relaciones son complicadas, ¿no? Son una red intrincada de complejidades en las que nos sumergimos y salimos y vamos y venimos. A mí la primera lectura, o sea, más bien mi primera lectura de esta parte de Hegel y sobre todo, bueno, no puedo decir que un poco más claro con Kojève, Kojève o Kojève, como se llama este hombre ruso, pero se me hace determinante, ¿no? O sea, no hay otra que ser amo o esclavo. En este mundo no tienes otra opción, lo cual se me hace muy cortante, ¿no? O sea, o eres amo o eres esclavo, no hay de otra. Ya lo demás ya se verá si eres ingeniero o creativo, la chingada es otro. Pero eres amo o eres esclavo. Y eso viene en la cuestión de la, o sea, a mí me suena muy feo, ¿no? Porque pues se puede decir que el que va a arriesgar la vida en la lucha, ¿sí?, es el amo, y el que no, como acabas de decir, pues es el esclavo, se somete, ¿no? Se somete a la voluntad del amo. Pero, digo, y aunque esto, si vemos la historia como la conocemos, pues podemos decir que es cierto, porque pues siempre ha habido, pues desde el principio, los que eran los brujos o los que eran los líderes del clan, o sea, desde antes no había alguien que lideraba el pedo, o el cazador más fregón de la frontera, o quienes ustedes quieran. Pero se me hace muy determinante, se me hace muy cortante. Y se me hace muy actual y tiene que ver con muchas cosas que ya iré platicando conforme vaya avanzando esto, pero tiene que ver para mí con con quién es Hegel también, ¿no? O sea, Hegel es desde luego, no hay discusión acerca de su preclaridad y de su inteligencia y todo el rollo, ¿no? Y de su influencia. Sí, pero ¿quién es? ¿A dónde va? ¿Cuál es su tendencia? ¿Sí? Y como humano también, ya no estoy, o sea, puede ser política o no, o sea, porque puede ser o no, pero hay una tendencia en Hegel que es dominante en él. Bueno, de cualquier manera, hay juegos muy complejos dentro de todo esto y dentro de la lectura de Hegel, porque, bueno, aquí hay acerca del deseo, aquí hay algo que apunté y que me parece importante, es una línea pequeña. Dice que el deseo es la presencia de la ausencia de una realidad. ¿Sí? O sea, tiene que ver con el instinto, que al fin y al cabo se supone que el amo deja ese instinto fuera de, y el esclavo es el que se queda con el instinto como rector, y lo que diga el amo, ¿no? O sea, el amo es el que dice a dónde va la tirada, o cómo es la tocada. Pero no sé, puedes continuar, por favor. Sí, fíjate que es que ahí estamos en una digamos, en distinciones muy interesantes y muy sutiles en este canijo con respecto al deseo, ¿no? Lo que estabas mencionando ahorita. Porque el deseo como mera apetencia, como instinto, dices tú, es digamos como lo básico, y dices bien, o sea,
el esclavo, una persona que se esclaviza o que tiene ese estado de dependencia, de sometimiento, tiene por prioridad y tiene, digamos, como su más grande temor perder la vida. En ese sentido está totalmente plegado al instinto, plegado a las necesidades básicas, ¿no? Sobrevivencia. Sobrevivencia, ¿no? Miedo a morir, miedo a que te falte, miedo a no comer, miedo a que te ataquen, miedo a que te maten, miedo a que alguien más fuerte te someta. En ese sentido, digamos, lo que está detrás, políticamente hablando, ¿no? Es la constitución del Estado moderno. O sea, para todos estos canijos tenía que haber, digamos, la forma de racionalizar, de entender por qué es preferible o de qué naturaleza es este Estado moderno que ya no tiene esta relación de dependencia, digamos, religiosa o teológica de por qué los hombres necesitamos vivir en sociedad, por qué los hombres necesitamos vivir bajo la ley, por qué los hombres necesitamos vivir, digamos, en un marco que sea propicio para la paz o para la convivencia o para el desarrollo de los seres humanos. Y entonces, para entender eso, toda esta generación de ilustrados, toda esta generación de modernos, coloca como tesis anterior al Estado, anterior a esto que estamos, a lo moderno, lo que le llaman el estado de naturaleza. Es decir, ¿cuál serían las circunstancias en las que los seres humanos viviríamos en el caso de que no hubiera leyes, ni gobierno, ni instituciones, ni policías, ni cárcel, ni nada? Que estuviéramos al natural, ¿no? Así, en nuestro pinche estado natural. Y todos ellos dicen, ¿eso? Bueno, algunos van a decir, eso sería el paraíso, cabrón, ¿no? Pero otros van a decir, no, cabrón, eso sería la guerra de todos contra todos, cabrón. Si no hay absolutamente un tercero que medie entre las personas, entre las autoconciencias, diría Hegel, ¿no? Nos vamos a matar o nos vamos a someter por fuerza, por prestigio, porque puedo, porque quiero, porque así en el más puro sentido, así como en 8 milímetros, ¿no? Cuando le preguntan al cuate ¿no? que está buscando al como asesino serial, en fin, y le preguntan respecto al tipo que mandó grabar un asesinato, ¿no? Y le dicen, oye, ¿y por qué lo hizo? Y el otro dice, pues porque tenía la lana para hacerlo, cabrón. ¿Por qué el Millonetas compró un video de un asesinato? Porque tenía el poder para hacerlo. Por vanagloria, cabrón. Porque podía. Entonces dice Hobbes, ese es el Estado. Esa es la zona ¿no? Y entonces dice él, pues sí, claro, el esclavo vive sometido, ¿no? Bajo el terror de ser asesinado, de que le quiten sus cosas, de que llegue una tribu y se los chingue, nada más porque llegaron y porque son más y más fuertes, ¿no? Se supondría entonces que eso queda superado una vez que uno llega al mundo de las instituciones y ¿no? Pero vemos que se vuelve más sutil. Y la otra parte del deseo que mencionabas tiene que ver con que el asunto del deseo es que se vuelve más complejo y se internaliza todavía más porque en nuestras relaciones no solamente tenemos deseos instintivos, sino tenemos el deseo del deseo. Y el deseo del deseo es el reconocimiento. Deseo de ser deseado. Deseo, además, no solamente lo que necesito, sino que deseo lo que los otros desean. O como tú has dicho en otras ocasiones, en otros lugares, deseo lo que me han dicho que es deseable. Deseo lo que me venden como deseable. O sea, vivimos en un universo repleto de esa dinámica de desear deseos, ¿no? Con toda su ambigüedad, con toda su perversidad, con toda su banalidad, si quieres, ¿no? Pero ese es el mundo humano. Ahí hemos construido sobre la base del instinto formas más sublimes, ¿no? O más complejas de deseos, ¿no? Que tienen que ver hasta con bienes culturales o tienen que ver con el erotismo, por ejemplo, ¿no? Más allá del instinto. Entonces allí, mi estimado Carlos, donde se pone cabrón, candente el asunto, porque justamente pareciera que la dialéctica del amo y el esclavo no solamente está reconociendo una asimetría entre los seres humanos. Lo interesante aquí es plantearnos si la asimetría es constitutiva. Unos, como algunos van a decir, casi racial.
¿no? Los de cierto color nacieron para ser esclavos y los de cierto color nacieron para ser amos. Otros van a decir, perdóneme, eso es una estupidez. Las diferencias entre amo y esclavo son históricas. Se construyeron, se forjaron, se legitimaron culturalmente, ¿no? Simbólicamente, económicamente, políticamente, ¿no? Entonces ahí ya, digamos, entramos a una instancia pues, de la que aquí hemos hablado mucho, ¿no, Carlos? Sobre todo este tipo de manipulación y de cargadas simbólicas que legitiman a una raza sobre otra, a un país sobre otro y demás, ¿no? Sí, sí es cierto, ¿no? O sea, todo esto, o sea, en un momento dado a mí cuando empecé a entender esto que dice Hegel, fue como una bofetada, ¿no? O sea, por lo que estás diciendo, o sea, cómo ha devenido esa dialéctica históricamente del amo y el esclavo, ¿no? Y cómo se ve y cómo han sido las manipulaciones para que el amo siga siendo amo y el esclavo esclavo y no salga de esa condición. A mí, bueno, hay otra parte en la que dice, invierte la posición y dice que el amo pierde porque no transforma, porque no trabaja, en cambio el esclavo trabaja y el esclavo es el que está modificando la naturaleza, ¿no? Y ese mismo trabajo es el que le da a él, o sea, el amo no puede llegar más arriba de lo que está, o sea, no puede teóricamente tener otro lugar jerárquico, digamos, ¿no? Sí, ya no hay más para arriba. No hay más para arriba, o sea, es el tope, no tiene más para dónde ir. Aunque esto en cuestiones reales no sea tan cierto, me parece, ¿no? Porque si eres el amo del amo, o del amo chiquito, pues eres un amo más grande, ¿no? Que es lo que sucede con los corporativos y los dueños de los corporativos que se están tragando otros corporativos, ¿no? Eso es lo que está sucediendo. Lo que pasa es que Hegel pues no alcanzó a vivir esta parte de la posmodernidad, ¿no? Pero por otra parte, la cuestión del trabajo en el siervo es o sea, el trabajo ennoblece y el trabajo te da una conciencia. Y por otra parte, pero está antes la cuestión de que el amo consume lo que hace el siervo. Ahí está. O sea, en ese sentido, el amo goza, mientras que el otro se chinga. Entonces, el goce y el trabajo se vuelven oposiciones. El que trabaja no goza, el que goza no trabaja, ¿no? Sí, y aquí hay una relación muy directa en el siglo XX en los campos de concentración. Yo conocí uno nada más, que estaba cerca de Berlín, pero en todos los campos de concentración que estaban hechos con trabajo de herrería, pues, o sea, las puertas, o sea, no son rejas, son puertas hechas de herrería. En todos hay una leyenda que dice Arbeit macht frei, y que quiere decir, irónicamente, paradójicamente y tal vez sarcásticamente, el trabajo libera. ¿Sí? Eso no mames como del trabajo, o sea, te meten a fuerza, sacan pues forzados el trabajo y el trabajo te va a liberar. Y esto tiene que ver, o sea, yo creo que esto está tomado de la filosofía de Hegel, o sea, esto no es casual, ni se le ocurrió a Hitler o a Himmler o a algún güey que andaba acá y dijo, mira, este va a ser el lema de los campos de concentración. Y y es lo que sucede también, porque lo que sucede también es que luego dice de una manera en la que troika todo este rollo que
que al fin y al cabo el esclavo, o sea, primero dice que el esclavo es esclavo porque consume, desea y consume y se cosifica, ¿sí? La cosificación, que yo he oído ese término en la prepa, creo, Sí. pero nunca me di cuenta realmente de qué trataba, ¿no? O sea, no sabía cuál era el sentido de esa cosificación. Se cosifica porque va sobre las cosas, se hace, y es lo que está sucediendo actualmente, o sea, el consumismo es eso, no es cosificar, ¿no? Cosificas y cosificas y cosas, o sea, lo que vale es la cosa y consumir la cosa, ¿no? Ahora, pero perdón, ahí Pero, un pequeño paréntesis, y acuérdate también ahí como Marx, ¿no? Retoma esta situación y también habla del trabajo alienado, ¿no? así es, ¿cómo no? O sea, buenísimo, porque lo que está diciendo también Marx, ahondando en este problema, dice, es que es el obrero, la persona que trabaja, ¿no? Tal como ellos lo están describiendo en el siglo XIX, es una persona que ni es dueña ni de la materia prima que está transformando, ni del resultado de su trabajo. Ni de los medios de producción. Lo único que eres dueño es de tu fuerza de trabajo. Exactamente, exactamente. Y también viene el término de la enajenación, ¿no? Exacto. Tiene que ver, o sea, te enajenas que te sustrae, cabrón, ¿sí? O sea, es eso, no es que te vuelva acá, porque además yo lo entendía muy mal en aquel entonces. También es un término que escuché hace muchos años, pero enajenar es quitar, ¿sí? Te enajena del mundo, te enajena de la realidad, te enajena de ti mismo, te enajena tu conciencia y una bola de madres, ¿no? Te vuelve otro, te vuelve Te otro. vuelve otro, sí, sí, o sea, te transformas, pero no de una buena manera. O sea, hay una modificación en ti que te transforma. Te pierdes, Ahora habla, o sea, perdón, te pierdes a ti te mismo. pierdes, sí. Y hay otro término muy importante que a mí se me hace que dice que esto, o sea, todo esto sucede, y bueno, para empezar con el amo, en un devenir, ¿sí? Y el devenir es activo, es dinámico. O sea, el devenir no es algo, o sea, yo pude haber devenido en, pero si yo me quedo en ese pude haber devenido o devine en, ya no estoy en ningún tipo de dialéctica, ¿sí? Conmigo mismo y con el mundo, ¿sí? Porque me quedo estático. Entonces, ese devenir, más que en el espacio, lo dice así, es en el tiempo. Es algo que va sucediendo en el tiempo y que se va dando, ¿sí? Se va dando en el tiempo. Y eso es lo que te modifica en un momento dado, ¿no? Sí, creo, no, y creo que lo menciona, te digo, hubo muy poco tiempo para hacer la lectura de todo esto, por eso también ando confuso. Sí, y solo sí tienes una autoconciencia que va más allá, porque la autoconciencia es que sepas que tú eres tú, como creo yo, como lo menciona, pero hay una conciencia más allá, ¿no? De la autoconciencia, una autoconciencia consciente de sí, ¿sí? Y entonces, en ese momento sí hay modificación, sí hay esa modificación. O sea, bueno, iba a decir en el capitalismo, pero eso también sucedió en el comunismo soviético, ¿no? Tú tienes que trabajar para alguien. O sea, tú eres un obrero, bueno, yo soy un obrero, ya sea manual o intelectual o del tipo que sea, en el que estoy trabajando para alguien. ¿Sí? Yo tengo que trabajar para alguien para poder sobrevivir, para no tener miedo. ¿Sí? Me doy mi vida a. El amo lucha y si pierde la vida, supuestamente no le importa y el esclavo no lucha, o sea, lucha por sobrevivir y por darle al amo lo que pide para no sufrir las consecuencias de esa contracción y decir, no, pues yo no quiero, cabrón. De que es ser un disidente en un momento dado. Cambia la lucha por el esfuerzo del trabajar y de someter. Exactamente. Y yo hablo también en ese sentido
cuando he hablado de la inteligencia y la creencia y todo eso, que la inteligencia puede ser, es una posibilidad de ser ejercida en el campo laboral, pero solo de un modo funcional. O sea, hay gente que puede tener doctorados y enseñar, pero no pasa de su campo y no pasa de su acción, o sea, su inteligencia va hacia una acción que es sobre lo mismo. Y puede ser, se lleva el Nobel y la chingada, ¿no? Pero el hombre no piensa más, pero ese hombre o mujer no piensa más allá. Porque tiene una visión de tubo, cabrón. O sea, él ve lo que le dicen que tiene que hacer y sobre eso puede aplicar su parte racional, pero en los demás no, no lo hace. Sí. Entonces no hay una conciencia amplia. Si me haces favor. Y mira, aquí, por si alguno de los que han escuchado no alcanza a dimensionar esto que estamos diciendo, es algo tan fundamental y tan radical este asunto de que el asunto del reconocimiento de nuestra relación primaria con el otro tiene un sesgo de violencia importante, que es lo que Hegel está mostrando. O sea, y frente a esa violencia, el determinarte como amo o esclavo, como sometido o sometedor, ¿no? Hace la diferencia. Recuerden ustedes, por ejemplo, esa narración tan brutal después en el Génesis, ¿no? Después de la caída, después de la supuesta fractura con lo sagrado, el primer enfrentamiento con el otro es de hermano con hermano. Y por el reconocimiento de Dios, uno mata al otro, cabrón. Ajá. Ahí Ni más ni menos. tienen un ejemplo de esta situación. Otro ejemplo increíble de esto, si trasladamos lo que estamos platicando, ahorita no estamos yendo por el lado político, por el lado económico, laboral, ¿no? Pero si lo vemos en términos también más de relaciones, de pareja, por ejemplo, Jean-Paul Sartre hizo toda una exploración terrible y desesperante en La puerta cerrada, ¿no? En esta obra de teatro donde él afirma, el infierno son los otros. Y donde él pone este tema de la cosificación, de la reducción del otro objeto de mi deseo, y como alguien que está delante de mí para reconocerme a través de la mirada. O sea, para Sartre, digo, aparte que tenés estrabismo, ¿no? Irónicamente, cabrón, pero, Te decía, no veo claro que la chingada. ¿qué pedo, no? Pero en la obra de teatro se nota, o sea, el asunto de que lo que cosifica al otro es mirarlo. Mirar al otro no es en el sentido acá como de Levinas, ¿no? Que es toda la trascendencia del rostro y la chingada. No, no, no. Aquí en Sartre, y tristemente para muchas relaciones humanas, de pareja o de ese tipo, la mirada siempre es una forma de cosificación, diría Sartre. Una forma de sometimiento. Digamos, la guerra empieza en la mirada, ¿no? Y el que va de la vista, el que baja la mirada, el que declina, el que es el que es vencido. Y el otro por la mirada o con la mirada, ¿no? Como antes decían los papás, ¿no? Los abuelos, ¿no? Decían, no hacía falta decirme nada, con la pura mirada, ya sabías. Te ponían, pero al puro tiro, ¿no? Es eso. O sea, miradas que matan, van a decir algunos, ¿no? O sea, la mirada sí es una forma, ¿no? A distancia de control del otro. Es un reto, y hasta mirarse a los ojos, hasta los animales, dices, ¿no? Un animal, o sea, no lo mires a los ojos, cabrón, porque lo estás retando. Es un gorila porque te da aguas, cabrón. Aguas, tienes que bajarla, exactamente. Entonces, en ese sentido, vean ustedes, ¿no? Como esto que dice Hegel, ¿no? Sobre el pedo del reconocimiento y de que en ese, ¿quién es quién? ¿No? Aquí, ¿quién es el Señor? ¿Quién manda? ¿Quién decide? ¿Quién elige? ¿Quién determina las cosas? ¿No? Es un asunto que se pone en juego en una relación. No es algo que esté dado por sí, sino que se va a poner en el medio, en la relación, y ahí hay los dos extremos. Los dos extremos, uno se llama amo y el otro se llama esclavo. Uno se llama vencido y el otro se llama ganador. Pasando a un siguiente punto, no sé cómo es, Carlos, para no alargarnos mucho sobre esto, digamos, lo más revolucionario del pensamiento hegeliano, si es que hay tal cosa, dices tú, ¿no? Que lo vieras como un pensador muy conservador,
Pero hay algo tremendamente revolucionario aquí que Marx pudo ver, y otros. Y es el asunto de que en la dialéctica del amo y el esclavo resulta que el que termina siendo esclavo es el amo. El amo, sí. El amo es esclavo del esclavo. Es decir, se subvierte. exacto, es decir, descubren que el uno tiene la verdad del otro. O como diría mi abuelita, ¿verdad? El valiente vive hasta que el cobarde quiere, cabrón. Y entonces allí lo que puede descubrir el esclavo es que él es el único que tiene el poder de transformar y de cambiar la relación. Jamás va a ser el amo. El amo además tiene una situación tremenda, o sea, es tal el sometimiento del amo al esclavo, ¿no? Es tal el sometimiento de que no lo puede matar, lo tiene solo que someter, lo tiene que esclavizar, lo tiene que retener, pero Sí, no, porque si no hay reconocimiento. no hay reconocimiento. Exacto, o sea, el reconocimiento debe mantener para siempre la existencia de dos autoconciencias que estén en esa tensión, ¿no? Si uno de los dos se muere, obvio, si los dos se mueren, pues ya chingó todo, ¿no? Entonces, tiene que mantenerse eso, ¿no? Tiene que darse esa situación. Ahora, el único problema del amo, o sea, de la vacuidad de ser amo, en una relación o en absolutamente cualquier forma política o económica, es que el amo jamás podrá tener ese reconocimiento anhelado de alguien que ve a sí mismo como esclavo, porque no lo ve como él. O sea, a decirlo más toscamente, ninguna mujer o ningún hombre va a buscar el reconocimiento de alguien que no le considere digno. Claro, claro. No te gusta, si no te interesa, si lo ves inútil, tonto, aburrido, insípido o insípida, que te diga lo que te diga. Pero si te lo dice aquel o aquella que te enloquece, que te encanta, que te fascina, que la ves top, te derrites. Esa es la otra vacuidad brutal de aquel que quiere someter a su pareja en una relación de amo y esclavo, por ejemplo, ¿no? En una relación de pareja, y resulta que jamás, irónicamente, aunque esté teniendo un esclavo que le esté diciendo te amo, eres maravillosa, perfecta, chingón, maravilloso, chingón, eres lo máximo, jamás lo va a satisfacer, porque él sabe que viene de alguien que lo está diciendo por miedo, que lo está diciendo solo por no perder a su pareja, ¿no? Y entonces, pues ese es el infierno, ¿no? En Sartre, esa relación se vuelve terrible porque hay uno que está enamorado de una chava, pero la chava no está enamorada de otra chava, ¿no? Y entonces, pues ahí está la tremenda, ¿no? La tremenda ironía de estas cosas. ¿Cómo ves, Carlos? Sí, sí, sí. O sea, la violencia, bueno, por una parte voy a regresar un poquitito nada más para decir lo que comentaba acerca de la mirada, en donde también se dice, no sé si a quién lo dijo, o a qué disciplina pertenece, pero el observador modifica al observado, ¿sí? Nada más, o sea, todo lo que quería decir, y en ese sentido también modifica el mundo, ¿no? O sea, modifica el mundo. Porque además está viéndolo a través de unos ojos que están pensando una cosa en particular, como amo, como esclavo, también. ¿Sí? Y o sea, es muy curioso, pero esta cuestión de la violencia de pareja, que bueno, yo la he vivido, o sea, no voy a decir, ya digo, tengo 42 años de casado y no voy a decir, no, pues es que nuestro matrimonio ha sido todo miel sobre hojuelas. No, mamón. O sea, ha habido una serie de intercambios y de juegos de poder en el este. Yo soy, o sea, es muy curioso, pero además como usamos los mexicanos esta cuestión del amo y del esclavo, que lo voy a poner en mi libro, desde luego, sobre algo que escribí en este tema, una cuestión psicológica, es que la mujer
supuestamente es el esclavo. Todo esto viene, o sea, yo sé que esto es mundial, no es privativo de México, pero México tiene una historia particular, en la que el hombre se vuelve macho. Yo no sé si los nahuas y aztecas eran machos o no, no hay constancia. Probablemente, o sea, tenían un dominio sobre la mujer, pero no dejaban que la mujer amamantara al niño, sobre todo hombre, más de 3 años, porque la madre se podía seguir y crear una dependencia, pues, o sea, porque además también la relación amo-esclavo es una dependencia. Y podríamos decir es una codependencia, porque es por parte de los dos, ¿no? Por eso es dialéctico, ¿no? Bueno, en el caso que... Sí, es dialéctico. Y entonces, yo como lo veo, lo voy a particularizar en México, la mujer es la dominada, aparentemente. Pero la mujer en la casa es la que educa o educaba a los hijos, por lo menos en otras épocas, no lo La sé. señora de la casa. La señora de la casa es la que manipula todo. Y además es la que dice si el papá vale o no vale, si tiene validez o no. Y el macho, que es el aparentemente dominante, pues golpea o se emborracha o grita o lo que ustedes quieran. Y trata de reducir a la mujer a un nivel que él no sienta, porque se siente reducido, pero siempre, esto es histórico, ¿no? Porque siempre ha sido reducido. Había un libro en los 70 de una argentina, Esther Vilar, que se llamaba El varón domado, ¿sí? Y entonces viene esta situación en la que aparentemente el hombre está sobre la mujer, pero realmente la mujer está, oye, hay un matriarcado, ¿sí? Por abajo del agua, ¿sí? Y entonces es una relación totalmente destructiva en la que todos perdemos, ¿sí? Todos perdemos, porque además el amo que está arriba de esta pareja de la que estoy hablando es el que está llevando como titiritero este juego para que se dé esta confusión de roles y se pierdan identidades para manipular todo el rollo, ¿no? O sea, ahí es donde no hay una conciencia de sí, ni para sí, o sea, no hay tal, ¿no? Sí, 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 sí. Digo, parece a lo mejor me desvié, hice una digresión, pero... No te desvías para nada, o sea, para nada. Creo que ahí, o sea, la cuestión del feminismo y de los que se oponen, además, bueno, de los feminismos, ¿no? Más bien decirlos en plural, ¿no? Porque hay Claro, claro. sobre esto, ¿no? Pero bueno, estamos tocando este asunto de la manera en cómo vamos a entender este juego de espejos, esta dialéctica en la que la verdad de uno la tiene el otro, ¿no? Entonces, Sí. si detrás del machismo hay patriarcado o matriarcado, y cómo se dan estas relaciones de poder, y cómo se dan estos juegos de espejos, ¿no? En el que pareciera que uno está creando al otro, ¿no? Exactamente. Pero, dices bien, a la larga, todos pierden, o todos perdemos en esta historia. Y lo perdemos, yo lo interpreto en un sentido nietzscheano, ¿no? Es decir, cuando Nietzsche critica la dinámica esta de la dialéctica del amo y el esclavo, lo que dice Nietzsche es, perdón, pero lo que ustedes llaman amo no es más que un esclavo venido a más. Es dialéctica del esclavo y el esclavo, ¿no? Lo va a terminar. Diferentes roles, sí, claro. Diferentes roles, pero igual de madreado, igual de herido, igual de... Y entonces, y tal vez esto podría dar pie a una segunda parte, o a un diálogo, continuar este diálogo, preguntándonos realmente qué significa ser amo. ¿Qué significa ser, vamos a decirlo, no en esta forma pendeja, y espero que deleznable en todos sentidos, de qué significa ser dueño de otro, ¿no? Pero no, o sea, planteamos la pregunta del amo en el sentido más profundo, más radical de ¿qué significa ser dueño de mí? ¿Qué significa ser dueño de mi vida? ¿No? ¿Qué significa ser el amo de mí mismo?
qué significa ser libre, ¿no? Sí, sí, que no es nada fácil. Sí, claro, ¿no? O hasta en un término casi, la definición casi heroica que hace Hegel del amo como aquel que arriesga su vida, ¿no? O sea, alguien que la pone, que se la juega, ¿no? O sea, de un heroísmo, Sí, 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 sí. ¿no? Entonces, se valdría un chingo la pena si todavía tenemos o no, ¿no? Y además, o sea, hasta preguntarte, ¿qué es el héroe? ¿Quién es, Sí, ¿no? sí. Es decir, es como dice Hegel, aquel que se la juega, el héroe es el amo de su destino, es aquel que se enfrenta a los dioses, que se enfrenta, ¿no? A la adversidad, aquel que va más allá, ¿no? Que tiene este deseo de desmesura, ¿no? De ir más lejos que los demás, ¿no? Temerario. Sí, entonces temerario. Entonces digo, ahí bien podríamos, no sé, Carlos, si quieras agregar algo más sobre este asunto, pero bien podríamos dejar la puerta abierta para hablar de esta visión heroica, ¿no? De la subjetividad de nosotros mismos, de qué ser amo, qué ser dueño de sí mismo, ¿no? Y obvio, pues esto tiene implicaciones éticas, políticas, sociales, amorosas, tremendas, ¿no? Económicas también Económicas. las puede tener. Pues sí, mira, es realmente muy complejo, ¿no? Es muy complejo, es una cuestión muy compleja. Hace rato, y pido una disculpa, pero sí ando atarantado, me quedé callado porque se presta para muchas cosas y a mí me sucede de repente que me llegan 5 cosas al mismo tiempo y entonces ya no sé ni qué chingados decir, o sea, no sé de qué hablar ni por dónde seguir el tema, ¿no? Me tapo yo solo. Pero esta cuestión también, y en este sentido, aunque es histórico, o sea, esa es la cuestión, eso es lo que conocemos. O sea, eso es lo evidente o lo aparente sobre lo que estabas hablando ahorita, ¿no? Porque qué seramos de sí mismo, ¿no? Esa es otra cosa. Y yo creo que sí daría para otra plática, pero bueno, ¿cómo no? A mí se me fue el tiempo, pero Hola. rapidísimo. Sí, 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 yo nada más me quiero despedir y agradecer. Por favor, Armando. Pues sí, sí, les damos a todos muchas gracias por habernos acompañado en esta sesión. Ojalá que les haya llenado de preguntas, de dudas, de sugerencias, de ejemplos, ¿no? Hay tanto en la literatura como en el cine, en la vida diaria, en las noticias, en este asunto polémico de la guerra, ¿no? Siempre, ¿no? El ver siempre con asedio, con temor al otro como enemigo. Y finalmente es el tema de la guerra, ¿no? Cuando el otro se convierte en tu enemigo, cuando bajo, ¿no? Y entonces le temes, a lo que temes lo destruyes, o sea, ¿no? O él o yo, decimos, ¿no? Y que esto sea una cuestión reflexiva para evitar lo que justamente algunos senadores parece que hicieron hace unos días, en el que aceptaron la propuesta, parece, de la embajadora de Ucrania, de si nosotros los mexicanos les haríamos el grandísimo favor de estarles mandando armas y cosas para guerra, para estar para Sí, poder... sí, 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 sí. Bueno, O sea, hay que pedirles a los narcos que cooperen, ¿no? o que los mismos senadores los armamos hasta los dientes y que Y los mandamos allá, ¿cómo no? Con todo gusto. Sí, no, no, no. No, entonces, pues no, ahí no. nos veremos la próxima vez, la próxima semana, con muchísimo gusto. Y pues un abrazo a todos, cuídense mucho. Un abrazo, que estén muy bien. Esté muy bien. Namaste. Ah, Así no es namaste. es. Bye. Bye.